Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Néstor da Costa, soy el director del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica y es un gusto recibirlos para intercambiar y dialogar en esta segunda edición de la Cátedra de Cristianismo que dirige el doctor Pedro Gaviano, con destacados panelistas. Ustedes sabrán también que aparte del Instituto de la Cátedra de Cristianismo existe en la universidad hace ya 20 años una cátedra de judaísmo y también una cátedra de Islam hace 15 años, con lo que se está expandiendo las posibilidades de formación y acercamiento y diálogo entre estas tradiciones culturales y religiosas. Hoy es el turno de la cátedra de cristianismo y le dejo la palabra entonces al director, al doctor Pedro Gaviano. Bien, buenas noches para todos y muy bienvenidos a este ciclo sobre cristianismo y ecología, que viene a continuar el ciclo iniciado el año anterior sobre las mujeres en el cristianismo, con el cual se dio inauguración a esta cátedra de cristianismo tan reciente dentro de la Universidad Católica del Uruguay. En esta noche ustedes van a tener la posibilidad de escuchar a 3 expositores. Desde ya les quiero invitar a escribir aquellas preguntas que deseen hacer a lo largo de la charla para que al final de todas las 3 exposiciones puedan ustedes tener la posibilidad de recibir algunas, por lo menos algunos, las respuestas a las preguntas que quieran realizar. Dándoles entonces la bienvenida, vamos a comenzar con nuestra primera expositora de la noche de hoy, que es la doctora Florencia de Carlini, a la cual pasamos a presentar. María Florencia de Carlini es química farmacéutica, egresada de la Universidad de la República del Uruguay y doctora en bioquímica por la Universidad Católica de Córdoba. Desde 2010 se ha dedicado a la docencia universitaria y a la investigación en la Universidad Católica de Córdoba. Inicialmente en asignaturas técnico-profesionales y luego, dado su formación teológica, también en el área de formación. Desde 2022 es docente de nuestra Universidad Católica del Uruguay, como profesora adjunta de biotecnología. Su campo de investigación es la química verde. En 2020-21 fue la directora de un proyecto ecológico de la Facultad de Ciencias Químicas destinado a crear una conciencia ambiental con metas de compromiso personal y acciones hacia un proyecto de sustentabilidad para el campus de la Universidad Católica de Córdoba. Es referente para los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de EcoOne, iniciativa ecológica del movimiento de los focolares, y desde octubre de 2021 integra la Comisión Internacional de esa organización. Colabora también activamente en la red del movimiento Laudato Si. Dejamos entonces la palabra a la doctora Florencia de Carlini, al que debería ser nuestro segundo expositor de la noche de hoy, pero que se ha convertido en el primero. Aquí tenemos entonces disculpen por favor los inconvenientes que esto a veces acarrea, pero aquí entonces sí tenemos a Leandro Delgado. En la televisión española lo que se dice en estos casos es que estos son cosas del directo. Son cosas del directo. Exacto. Leandro Delgado es investigador, profesor, editor, escritor, máster en comunicación y doctor en literatura hispanoamericana. Su trabajo de investigación en relación con el problema ambiental desde las humanidades
se centra en la relación entre naturaleza y cultura. Desde esa perspectiva desarrolla una investigación que analiza hitos de la literatura de no ficción en América Latina. Ha estudiado la obra del cronista modernista español paraguayo Rafael Barret y el establecimiento de ciertos vínculos inesperados con la naturaleza en el contexto del avance modernizador de comienzos del siglo XX. Actualmente investiga las manifestaciones de un pensamiento ambiental en las observaciones sobre agricultura del presbítero José Manuel Pérez Castellano, en el contexto de las guerras de independencia, ya que la agricultura, según dicho autor, es una actividad que se puede inscribir en el concepto actual de sostenibilidad. En la Universidad Católica del Uruguay ofrece un seminario sobre humanidades ambientales y comparte el curso Principios Ecológicos para la Sostenibilidad Ambiental, con docentes de las humanidades y de las ciencias. Así que muchas gracias entonces, Leandro. Ya mismo te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Paso entonces a compartir el PowerPoint y trataré de ir lo más rápido posible para cumplir con el tiempo. Un segundito. Esta presentación es un poco un avance de un artículo que estamos escribiendo con un investigador de UDELAR, José Deleuze, y estamos trabajando sobre algunos conceptos digamos, de los estudios ambientales en el trabajo de Pérez Castellano, las observaciones sobre agricultura, ¿no? Pérez Castellano es considerado el primer escritor uruguayo, es considerado el primer científico uruguayo, y las observaciones sobre agricultura es considerado el primer libro uruguayo. Y entonces eso le da, y lo más interesante es que ese primer libro uruguayo es un libro sobre agricultura y sobre especies vegetales y animales. Entonces, un poco para definir la figura de Pérez Castellano, que es una figura muy, muy interesante, es una figura característica de la ilustración hispanoamericana, con todo lo que eso significa, es decir, la ilustración hispanoamericana como una ilustración mucho más vinculada con la Iglesia, y sobre todo porque está llevada adelante en gran medida por la acción de los jesuitas en América Latina, que es muy relevante, y sobre todo en este momento, es decir, cuando Pérez Castellano nace en Montevideo, es nieto de uno de los fundadores de los primeros colonos, de los primeros habitantes de Montevideo. Tiene una formación jesuita en Montevideo y luego va a estudiar a la Universidad de Córdoba, y allí recibe formación jesuita. El asunto es que, bueno, allí tiene una formación, digamos, la formación científica tradicional que tienen en su carrera digamos, de sacerdote, pero el asunto es que cuando va a ordenarse, los jesuitas son expulsados. Entonces, queda allí, digamos, tiene toda la formación jesuita, pero no es un jesuita. Vuelve a Buenos Aires y allí sí es ordenado, aparentemente es ordenado sacerdote, a pesar de que no hay ningún tipo de documento, todo se perdió, pero después aparece como sacerdote de Montevideo y no hay dudas al respecto, ¿no? Es un vecino activo de Montevideo, y como vecino activo, digamos, con mucha presencia en todos los ámbitos, tiene como todos los vecinos, tiene una chacra asignada en las afueras de Montevideo. Piensan en Montevideo no solamente la ciudad fuerte, como el último reducto de la presencia de España en la región, sino que además es el momento de las revoluciones de independencia, y España todavía está, digamos, aguantando allí adentro de la ciudadela mientras vienen las tropas revolucionarias desde Buenos Aires. Y allí, en esa chacra,
se le da. Un poco la ubicación es esta, ¿no? Este es el arroyo Miguelete, que corre de norte a sur. Serán más o menos unos 20 kilómetros, dependiendo de dónde tomes las mediciones. Tiene muchos afluentes y muchos arroyos más chicos y muchas cañadas, pero podemos pensar según los datos, que la granja, la chacra estaría sobre la margen norte del Miguelete, un poco más arriba de lo que es ahora Millán y el arroyo, allí por Posadas, y se extendía hacia el Pantanoso, que es este arroyo que está aquí. Se extendía hacia el oeste y ahí digamos, abarcaba todo lo que es ahora el Museo de las Migraciones, que era la Quinta de Santos y el Centro de Protección de Choferes, y llegaba hasta la estación Sayago. Era bastante grande, y su casa estaría en lo que sería hoy la intersección de Coronel Raíz y Máximo Santos, ¿no? No quedó nada de eso, de esa chacra, por muchos motivos, ¿no? Pero también por el proceso de urbanización. Pero lo que es importante es explicar un poco las condiciones en que fueron escritas estas observaciones, porque son escritas durante el sitio de Montevideo. En ese momento, todos estos habitantes todos estos montevideanos que tenían sus chacras, era una región extremadamente próspera desde el punto de vista agrícola, hasta que sobreviene el sitio, ¿no? Entonces, durante el sitio, los montevideanos se refugian en la ciudad, y las tropas revolucionarias arrasan con todo, ¿no? No queda prácticamente nada, no queda cultivos, no queda nada. Hay otras crónicas anteriores de Pérez Castellano donde habla de esta prosperidad. Pero Pérez Castellano se queda en su chacra, se queda solo en su chacra, y allí se queda, y allí se pone a escribir sin ningún tipo de bibliografía, porque toda su bibliografía está, toda su biblioteca está en Montevideo. Quería simplemente agregar que la biblioteca de Pérez Castellano va a ser luego tomada por Damaso Antonio Larrañaga, que era su discípulo, y va a ser una base fundamental para la inauguración de la Biblioteca Nacional. Pero en esa chacra donde está recluido y lamentándose por el estado de la campaña, bueno, recurre a la memoria, ¿no? Es un texto escrito de memoria, y en ese momento el gobierno de Trinidad, que ya también es un gobierno revolucionario y que es hoy la ciudad de Canelones, le pide a Pérez Castellano que escriba cuartillas para los hortelanos para recomponer la agricultura en la zona. Y es importante esto porque en ese momento, digamos, las cuartillas eran las formas en que el conocimiento agrícola era transmitido a los agricultores, y Pérez Castellano en realidad accede a este pedido, pero pide por favor que lo que él quiere escribir es un libro y no quiere escribir cuartillas. Y esto es muy interesante y muy relevante para esto, porque el libro está escrito como un gran proceso, es decir, desde el momento de la instalación, de cómo construir los cercos, y termina en la elaboración de productos o en la construcción de un rancho, y termina en realidad con una suerte de defensa de la agricultura. Y lo que también es interesante sobre las observaciones es que se trata de observaciones propias que hizo Pérez Castellano durante esos 40 años, y además sobre las observaciones que hacen vecinos que él recuerda con nombre y apellido. Entonces hay decenas y decenas de menciones a vecinos, por lo cual es importante entender que las observaciones no solamente son las de Pérez Castellano, sino que también son las de esos vecinos de Montevideo y Buenos Aires, de alguna forma construyendo allí una comunidad, ¿no? Acá en esta foto se puede ver un poco lo que sería el paisaje, digamos, del Miguelete en 1880, o sea, unos 70 años después. Las observaciones fueron escritas en 1813 y publicadas recién en 1848 con el gobierno el gobierno de Cerrito. Pero en esta foto se puede ver cómo es una foto que está sacada, digamos, de norte a sur, según la dirección del agua, en ese escalón allí de agua que cae. Se puede ver cómo es un terreno
pedregoso, arcilloso, que a pesar de eso es un terreno, es una tierra fértil. Se ven los afloramientos rocosos, se ven los grandes humedales que había, y seguramente estos montes, no distingo si son de eucaliptus o de pinos, pero seguramente sean plantados después. Y acá se ven unas construcciones, y más atrás se ven los arenales o los médanos, ¿no? Es muy interesante esta vista, sobre todo para ver también cómo, cómo se trata de un arroyo que no es muy profundo, que tiene vados, es decir, lugares donde vos podés pasar caminando, y luego tiene otras zonas más profundas que también funcionan como vías de comunicación para embarcaciones y para pescadores. Esta foto ya es de lavanderas, y se puede ver al fondo también, y también los troncos aquí, de lo que podrían ser sauces, ¿no? De sauces sobre la ribera, que son sauces que en realidad si bien son indígenas, son plantados, según Pérez Castellano, por los colonos, no son originales del Miguelete. Entonces ahí lo que me gustaría un poco hablar es algunos indicios de lo que hoy podríamos decir que es ecología, y lo que hoy podríamos decir que es sostenibilidad en estas observaciones, en el sentido de que son términos difíciles de aplicar a los fines del siglo XVIII y principios del XIX, y hay una cantidad de dificultades habría que discutir todo esto. Pero de todas maneras, para esta presentación me parece que presentarlo en estos términos puede ser bastante novedoso. Es decir, lo que va a presentar allí Pérez Castellano como estos indicios, y los vamos a ver a continuación, son la construcción de cercos de talas, la tala de árboles silvestres, la necesidad de plantar ombúes cerca de las viviendas, y después la defensa de la agricultura. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo lo primero que va a decir Pérez Castellano es hay que hacer cercos, obviamente no había alambrados en ese momento, por lo cual el cerco se hace con especies indígenas, en este caso el tala, que tiene un follaje muy enmarañado, no sé cómo decirlo, muy apretado y con muchas espinas, y eso lo que permitía era justamente defender a los cultivos de las tropas revolucionarias que estaban dando vueltas todo el tiempo por ahí. Pérez Castellano odiaba a los soldados, odiaba a los militares, odiaba a los soldados. Y también es una protección contra el ganado. Y eso hay muchos pasajes dentro de las observaciones donde está hablando de cómo el ganado afecta el cultivo, ¿no? Afecta los cultivos. Y ahí hay algunos elementos teóricos para desarrollar, que simplemente los presento. Uno es la interobjetividad, es decir, los vínculos que existen entre objetos, en este caso entre lo que sería vegetación indígena y vegetación europea, es decir, la presencia política de los objetos, en el sentido de que se trata de una vegetación indígena que se emplea para cultivar especies europeas, es decir, vegetación indígena para colonizar, ¿no? Otra segunda instancia podría ser su queja permanente sobre la tala de sauces en los montes de las riberas. Se lamenta todo el tiempo Pérez Castellano sobre que estos cortes están siendo, esta tala está siendo fuera de estación. Esta tala, además, según leyes de Indias, solo se podía talar creo que entre mayo y julio, pero los saladeros, son los que están ahí en las afueras de la ciudad, están cortando todo el tiempo para combustibles, para hacer cebo y para hacer otros productos digamos, que provienen de la ganadería, ¿no? Entonces ahí ya vemos cómo la ganadería está amenazando o depredando estos montes, y ahí se pueden hablar sobre algunos conceptos, justamente el de sostenibilidad, en el sentido de que Pérez Castellano se queja sobre cómo la tala fuera del periodo reglamentario no permite que ese monte pueda recuperarse
y pueda, digamos, y habla mucho de la belleza de esos montes. Entonces, hace mucho énfasis en la belleza de los montes. Entonces, ahí se puede hablar también de la naturaleza como patrimonio, que son conceptos mucho más actuales, de la naturaleza como bien común y de la belleza natural como el resultado de una intervención cuidadosa de la naturaleza, ¿no? Después también hace una observación muy interesante sobre la necesidad de plantar ombúes cerca de las viviendas, emplea muchas páginas para hablar de los ombúes. Es súper interesante como todo lo que dice sobre los ombúes. Obviamente que los ombúes, además de que son grandes, digamos, no son árboles, sino que son arbustos, pero entonces no ofrecen un peligro para las viviendas ante los temporales, porque son bastante sólidos, pero sí ofrecen una sombra muy, muy importante, pero además ofrecen un espacio debajo digamos, de la copa para la circulación de aire y de personas, ¿no? Es decir, está pensando en cómo estos habitantes ya están necesitando lugares agradables para estar y para habitar la campaña, ¿no? Y además, también, según su propia experiencia, el ombú no solamente es un buen pararrayos, sino que según sus palabras, absorbe los rayos e impide que las centellas se prolonguen de manera horizontal por el resto digamos, del campo, digamos, siendo, digamos, tan peligrosas, ¿no? Y él habla de cómo un ombú que tenía junto a su casa quedó completamente carbonizado, pero no ofreció ningún peligro. Y acá, esto ahí podíamos ver un poco en la figura anterior, cómo el concepto, digamos, de ecología ya estaba presente, en el sentido de que digamos, la plantación de ombúes para la habitabilidad de la forma más agradable ya estaba presente, y eso es no sé si una definición, pero es una noción ecológica central, ¿no? Es decir, la presencia humana en términos amigables, o en términos no depredatorios, ¿no? Entonces, finalmente, estas observaciones terminan en una gran defensa de la agricultura, porque ve a la ganadería como una actividad muy perjudicial en ese momento, no en sí misma, no en sí misma, sino que va derivando o se va pervirtiendo, digamos, en una actividad extractivista, por decirlo de algún modo, y también depredatoria. Es decir, piensen en lo que era fines del siglo XVIII, no había alambrados, las estancias tenían allí el ganado libre, digamos, las vaquerías todavía anteriores, las vacas andaban, digamos, el ganado estaba suelto, ¿no? Era más una cacería de ganado que una forma de cuidado del territorio. No importaba de qué se alimentaban, si estaban enfermas, si estaban... La ganadería hoy es algo completamente distinto, pero piensen en lo que sería en ese momento. Entonces, frente a eso, la agricultura, yo planteé esta suerte de cuadro donde él ve a la agricultura como una herramienta de poblamiento, mientras que la ganadería es simplemente una economía que se basa en la extracción, como podría ser considerado hoy la pesca, ¿no? en los océanos, ¿no? Donde es simplemente extracción sin estar considerando que eso es un recurso limitado, por más de que sea un recurso vivo. También, frente a la necesidad de cultivar, se opone la ganadería como algo extremadamente depredatorio, que está atentando contra los cultivos y que está atentando también contra los caminos públicos, y que está atentando contra la propia, que está atentando también contra los montes que son comunes, etc. También hace mucho énfasis en cómo, frente a esa amenaza, los hortelanos están todo el tiempo demandando y haciendo denuncias, por lo cual están en permanentes litigios. Y Pérez Castellano lo que dice ahí, que no hay nada más, no hay contrariedad mayor para un hortelano que tener que estar ocupado de litigios cuando tiene que ocuparse de cumplir con los ciclos naturales de los cultivos, ¿no? Sembrar, cosechar, etcétera, etcétera. Entonces, mientras la agricultura tiende a la paz, digamos, podríamos decir que la ganadería está todo el tiempo generando litigios. Al mismo tiempo, podemos pensar también que
La agricultura forma comunidad en el sentido de que está estableciendo vínculos entre la población, entre distintos hortelanos o distintos vecinos de Montevideo, mientras que en el caso de la ganadería hay un completo desinterés por el territorio, ¿no? No importa el territorio, no importa ese ganado, no importa cuáles son las condiciones. Entonces ahí se puede hablar de una suerte de animación, por un lado, en el sentido de darle sentido al territorio, mientras que en el caso de la ganadería se trata de una alienación, y el caso de una alienación con respecto a la naturaleza. Y sobre el tema de alienación con respecto a la naturaleza es que estamos trabajando con José sobre creo que ese es el punto de nuestro trabajo, es cómo presentar, cómo en las observaciones sobre agricultura de Pérez Castellano, cómo se caracteriza a la agricultura, a la ganadería como una actividad alienante con respecto al territorio. Y digamos, para concluir, podríamos decir en términos un poco más actuales que la agricultura sería, con todos los problemas que esto puede tener, y podemos verlo después en las preguntas, pero la agricultura como una actividad sostenible y la ganadería como no sostenible, pero fue finalmente la que fue preponderante. Eso por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Leandro, por esta exposición. Les recuerdo que a todos aquellos que deseen pueden escribir sus preguntas, sus aportes, sus comentarios acerca de esta primera exposición que nos ha hecho el doctor Leandro Delgado. A continuación, muchas gracias entonces, Leandro, por esta exposición. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas allí en las preguntas y respuestas de este webinar, que al final les daremos entonces cabida para poder responderlas. Ahora sí, entonces vamos la palabra a la doctora Florencia De Carlini, a la cual ya habíamos presentado. Simplemente les comparto aquí brevemente su presentación para tenerla presente. Recuerdo simplemente que la doctora De Carlini es referente para los países del Cono Sur, de EcoOne, que es una iniciativa ecológica del movimiento de los focolares, y desde octubre de 2021 también integra la Comisión Internacional de EcoOne, y colabora también activamente en la red del movimiento Laudato Si. Entonces, la doctora De Carlini va a hacernos también otro abordaje diferente, distinto al anterior, sobre el tema de ecología para la sustentabilidad ambiental. Dejamos la palabra entonces a la doctora De Carlini. Buenas noches, les pido disculpas por este inconveniente técnico. La verdad que bueno, que la técnica a veces ayuda y a veces no, ¿verdad? En este caso fue un corte de luz. Me toca contarles un poco sobre el abordaje que se da al tema de la ecología desde la doctrina de la Iglesia, y justamente por un documento que publica el Papa Francisco llamado la encíclica Laudato Si. Creo que este tema, digamos, de la sustentabilidad ambiental es algo que nos preocupa a todos. Estamos viviendo un momento de un cambio climático increíblemente acelerado, ¿no? Y que realmente el tema de la sustentabilidad ambiental tiene que ser algo que nos preocupa y que nos preocupa mucho. En el junio del 2015, o sea, ya hace 7 años, el Papa Francisco nos regala esta encíclica que fue llamada Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Y es muy hermosa la expresión cuidar la casa común, porque si hay un hogar significa que la persona, quien vive allí, es importante, ¿no? El hogar, la naturaleza también es importante,
y subrayar el adjetivo común parece enfatizar simultáneamente la importancia de la persona y de la naturaleza. ¿Por qué es importante esta encíclica? Primero, que el Papa no se dirige solo al pueblo católico, sino la dirige a todos los hombres de buena voluntad, sin distinción de raza, ideología y religión. O sea que es algo como que quiere abarcar a toda la humanidad. Los motivos, y son más que suficientes para que el Papa haya lanzado esta voz de alarma, porque realmente quiso también, con la intención de despertar las conciencias de todos los que tienen la fuerza política o el poder económico, porque el deterioro ecológico de nuestro planeta estaba llegando a un punto límite, eso hace 7 años y ahora aún más, ¿no? Y este llamado llega en un momento oportuno, porque él lo lanza unos meses antes de la celebración de la Cumbre del Clima de París. No sé si se acuerdan, digamos que antes había un protocolo de Kioto y que se sustituye en mayo del 2015 por el Acuerdo de París. ¿Y qué es lo que propone el Papa? El núcleo de la propuesta de la encíclica es una ecología integral como un paradigma de justicia, una ecología que incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea. Y por lo tanto no podemos entender a la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco en la vida. Esto vale para todo lo que vivimos en los distintos campos, ¿verdad? En la economía, en la política, en las distintas culturas, en especial las más amenazadas, incluso en todo momento de nuestra vida cotidiana. El análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma. ¿Por qué? Dice el Papa, esto todos son textos, porque no hay dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino una única y compleja crisis socioambiental. Por lo tanto, el Papa no habla solo desde un contenido pastoral, sino que toma en consideración los resultados de la ciencia moderna y de los vértices internacionales. Y esto hace que el documento sea de una riqueza extraordinaria. La ecología integral, entonces, no va a ser solamente una ecología llevada adelante por activistas medioambientales, sino que incorpora al tema del medio ambiente otros temas, como son la economía, la sociedad, la cultura y la vida cotidiana, orientándolos hacia el bien común y la justicia entre generaciones. Por lo tanto, nos da una mirada amplia que abarca toda la existencia humana. Sería imposible hablar de la impresionante riqueza de este documento en solo 20 minutos. Por lo tanto, me voy a limitar por lo menos a trazar, a subrayar los 9 ejes temáticos identificados por el mismo Papa Francisco y algunas ideas, un par solo, que me parece importante resaltar. El primer eje temático es justamente la estrecha relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Todos sabemos que el calentamiento global y sus terribles efectos que está poniendo en riesgo la existencia misma de la humanidad es algo que nos escapa, digamos, ¿no? Lo tenemos ahí a la vuelta, en la puerta. Basta pensar los ciclones de estos días, ¿no? Se necesita una redistribución de los recursos del planeta y al mismo tiempo una reducción de su explotación para no exceder la capacidad de la naturaleza para renovarlos y metabolizar los desechos relacionados con su uso. Vivimos en un mundo en el que conviven situaciones intolerables. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Y por otro lado, hay 700 millones de obesos y 800 millones de personas que padecen hambre. En esta línea, 193 países miembros de la ONU, el 25 de septiembre del 2015, adoptaron un programa ambicioso
que es lo que se llamó la Agenda 2030, y que se formuló en 17 metas para el desarrollo sostenible. Justamente es como una alerta, ¿no? Las generaciones actuales son responsables de las generaciones futuras en no exceder el límite de los recursos naturales y comprometer el equilibrio ecológico del planeta. El otro eje es la creencia de que todo en el mundo está íntimamente conectado. Personalmente es un aspecto de la naturaleza que siempre me fascinó, su relación, porque en nuestro universo todo está en una relación con todo, desde las partículas elementales hasta las galaxias distantes, desde los íntimos equilibrios que regulan todo lo que se llame vida, a la interacción de todos los componentes del mundo vegetal y animal entre sí. Como científica, todas estas cosas me llaman la atención y me fascinan de una manera especial. El Papa en la Laudato Si, en el parágrafo 86 dice: el conjunto del universo con sus múltiples relaciones muestra mejor la inagotable riqueza de Dios. Si nos desviamos un poquito del rigor del lenguaje científico, podríamos decir que la naturaleza está llena de ejemplos de lo que los biólogos llamamos mutualismo, pero que en un lenguaje común podríamos llamar solidaridad o incluso amor. Capaz que ande nosotros mirando los tomates, ¿no?, cultivados con mucho cuidado en el huerto de su casa, se imagina que se pueden comunicar entre sí gracias a hongos subterráneos y que la planta recibe agua y sal del hongo a cambio de carbohidratos. Eso es lo que le llaman ahora el fenómeno de Internet de la Tierra, en forma de broma, ¿no? Pero es así, es una realidad. Y a mí me gusta pensar que todos los seres vivos, las plantas, los animales, los seres humanos, nacemos y vivimos con un mismo código. El ADN es el mismo para todos. ¿Cómo podríamos entonces pensar que no existe un íntimo vínculo entre todos? El tercer eje temático dice la crítica al nuevo paradigma tecnocrático y a las formas de poder que derivan de él. En la Laudato Si 20 dice: la tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución a los problemas, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Un ejemplo es el famoso agujero de ozono. Ustedes saben que justamente fue un problema que surgió por el uso de unos gases inertes que se pensaban que eran justamente que no modificaban nada y que en cambio empezaron a interaccionar con toda la capa, digamos, los clorofluorocarburos, ¿sí? Se usaban en los aerosoles, en los circuitos refrigerantes. Y empezaron a migrar a la estratosfera, se reunieron con las nubes estratosféricas y produjeron unas reacciones químicas altamente efectivas para la destrucción del ozono. Y el ozono nos protege justamente, a pesar de que está en bajas condiciones, en concentraciones, nos protege de los rayos ultravioletas. Menos mal que después, bueno, se dieron cuenta de que este avance tecnológico había que revertirlo y se prohibieron estos compuestos, y bueno, en este momento está empezando a bajar un poquito el agujero, que es lo que se ve acá. Este es solo un ejemplo, se podrían decir muchísimos otros. Ustedes piensen en los organismos genéticamente modificados. Por un lado resuelven los problemas en cuanto a la producción de alimentos, y por el otro pueden crear serios problemas ambientales, porque no se sabe ¿no? Como esto que dice el Papa, a veces resuelven un problema creando otros. En el otro eje, el Papa habla de la invitación a buscar otras formas de comprender la economía y el progreso. Si reconocemos el valor y la fragilidad de la naturaleza y al mismo tiempo las capacidades que el Creador nos otorgó,
Esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del progreso material sin límites. Esta frase es capaz de revolucionar nuestra sociedad porque la llama a la humanidad a abandonar un modelo de desarrollo obsoleto que continúa produciendo degradación humana, social y ambiental. La economía clásica, ¿verdad?, considera todavía hoy el capital natural como si fuera infinito. Los expertos creen, por ejemplo, que la producción petrolera mundial está llegando a su punto máximo en estos años. Pero la naturaleza no es una materia inerte que se pueda moldear a voluntad nuestra, sino que es un sistema que posee una dinámica vital propia y que interactúa constantemente con nosotros. Un ejemplo. Hasta ahora la producción y la eficiencia eran los dos parámetros que se utilizaban para evaluar tanto los sistemas económicos como a los ecosistemas. Pero nosotros sabemos que todo el mundo viviente depende directamente o indirectamente de la producción vegetal, ¿no? La eficiencia de las plantas en el uso de energía solar promedia solo el 2%, aunque la eficiencia teórica del sistema fotosintético, localizado en los cloroplastos, puede llegar al 35%. Por lo tanto, el presupuesto básico también para la economía no puede ser indefinido, ya que se basa sobre una baja eficiencia ecológica del mundo vegetal y sobre los recursos limitados del mundo mineral. El valor propio de cada criatura, ¿no? El eje temático está resumido por la frase: los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios. Este es un eje relativamente nuevo en la doctrina católica, porque como admite la Laudato Si, algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las escrituras, y la Iglesia dio la impresión de subrayar demasiado el valor de la persona, asumiendo una posición radicalmente antropocéntrica y no reconociendo que todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana, y que es precisamente la laceración de la relación armoniosa entre persona y naturaleza la que ha producido la crisis ambiental con todas sus nefastas consecuencias. La conciencia de la Iglesia del valor propio de cada criatura también tiene una dimensión ética. La Iglesia explícitamente habla del pecado ambiental al sugerir que se perciba el pecado cuando tratamos mal este gran regalo de Dios que es la tierra. Y la Laudato Si, citando al patriarca Bartolomé, patriarca ortodoxo, declara que es un crimen contra la naturaleza, que un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. El sentido humano de la ecología es otro eje temático y el Papa dice: no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres en la naturaleza, si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Aunque la persona es un elemento de la naturaleza, es correcto reconocer que la especie humana es aquella que ha tenido el mayor impacto sobre el medio ambiente, y que por lo tanto la relación persona-naturaleza es una relación clave en la ecología. El rol de la persona, en continuidad con su ser administrador de Dios, consiste en elevar la naturaleza a nuevos cielos y nuevas tierras. En la cultura actual, esta unidad entre el ser humano y la naturaleza, dada por el carácter común de criaturas de Dios, está destinada a sucumbir bajo el consumismo difundido en muchos países desarrollados, bajo egoísmos nacionales, brechas tecnológicas, distancias en los niveles económicos. Y como decía Belina, un autor, para sobrevivir y enfrentar el riesgo global es necesario activar modelos de crecimiento y de desarrollo sostenible, poniendo a la persona en el centro, superando el individualismo con la cooperación, la cohesión social y el estar en relación, porque la salvación del individuo depende de la salvación del planeta y de todos sus habitantes. Se necesitan las categorías de la fraternidad, de la solidaridad y de la participación de todos en las decisiones importantes de la historia. Necesitamos debates sinceros y honestos. ¿Por qué?
Acá dice el Papa, muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos. Esta imagen que ven acá, en realidad el Papa se anticipó proféticamente a el Dieselgate, que es un escándalo que estalló en septiembre del 2015, porque un conocido fabricante de automóviles había equipado un tipo de motor diésel con un software capaz de manipular los resultados cuando se realizaba la prueba de emisiones contaminantes, y las reducía, digamos, y después durante el funcionamiento normal, en cambio, el auto contaminaba más, emitiendo valores ilegales de óxidos de oxígeno, ¿no? Y esto es solo un ejemplo de los muchos casos de manipulación de la realidad por parte de los poderosos que se han ido desenmascarando recientemente. Surge con fuerza entonces el papel de la vigilancia que luego pueden ejercer periodistas y ciudadanos. Por un lado, los primeros pueden investigar independientemente sobre negocios turbios, y por el otro, a los últimos, a los ciudadanos, a menudo organizándose en asociaciones, pueden controlar el trabajo de empresas privadas y administradores públicos. Estos debates sinceros y honestos de los que habla el Papa Francisco deberían tener lugar cada vez más que una decisión tiene impacto en lo profundo de la vida de la comunidad. Por ejemplo, ¿cómo gestionar los residuos en un municipio? Todos los actores involucrados, autoridades políticas, empresas de campo, organizaciones civiles, etcétera, deberían sentarse en una mesa para evaluar objetivamente los pros y los contras de las distintas soluciones posibles. Y ahora, el eje 9 es la cera responsabilidad de la política internacional y local. Y tiene una actualidad tremenda, ¿no? Dice, mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Considerando entonces el calentamiento global, ¿sería correcto hablar de guerras y acuerdos ambiguos? La respuesta lamentablemente es que sí, más allá de toda razonable duda. Por ejemplo, está comprobado que la sequía del 2007-2010 contribuyó al conflicto en Siria. Las observaciones y los modelos sugieren que el calentamiento global aumentó la probabilidad de sequía severa y persistente en esta región, y los autores concluyeron que las influencias no humanas en el sistema climático están implicadas en el actual conflicto sirio. Se podría decir otro tanto del actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El planeta también padece los conflictos armados. Las guerras suponen una amenaza directa a la conservación y preservación de nuestro entorno. En tiempos de guerra, la naturaleza sufre la degradación que dejan tras de sí las acciones militares. La tala de árboles o los incendios ponen en peligro la biodiversidad o los ecosistemas naturales. Las armas arrojan gases tóxicos y partículas al aire y filtran materiales pesados en el agua y en el suelo. Las bombas producen marcas en los paisajes. En algunas otras ocasiones son materias primas, las materias primas las que han organizado ciertos conflictos. Tanto es así que, según el programa de medio ambiente de la ONU, al menos el 40% de todos los conflictos del mundo están vinculados con la explotación de los recursos humanos. Esta foto es un estudio del Banco Mundial, según el cual para el 2050, o sea 2050, más de 140 millones de personas, debidas al estrés ambiental como la sequía, la degradación del suelo, las inundaciones y los niveles crecientes del mar, se verán obligados a abandonar sus tierras, causando la desestabilización de las naciones en las que viven y aumentando la probabilidad de los flujos transfronterizos. Otro de los temas que justamente habla el Papa Francisco es de la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.
¿Podemos decir entonces que todo es culpa de quienes tienen el poder económico y político? En cambio, el Papa tiene algo para decirnos a todos. Es difícil encontrar a alguien que no se reconozca en el mecanismo consumista compulsivo o en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios que caracterizan a las sociedades opulentas. En cambio, es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, hasta conformar un estilo de vida. Este concepto de estilo de vida es fundamental. Miles de millones de gotas formadas por pequeños gestos pueden hacer un mar de cambios. Un ejemplo podría ser nuestra alimentación. Podemos comprar productos locales, evitar productos plásticos o intentar consumir menos carne roja. Pero ¿por qué deberíamos comprometernos con todos estos pequeños sacrificios cotidianos? El Papa no tiene dudas y vuelve al amor, palabra clave. Reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente puede ser un acto de amor. El amor a la sociedad y el compromiso con el bien común son una forma excelente de la caridad. Concluimos entonces esta ponencia con dos temas, digamos, que son dos ideas fuerza importantes. Una sería la presencia de Dios en la naturaleza. Citando a Santo Tomás, el Papa Francisco afirma que el Creador está presente en lo más íntimo de cada cosa sin condicionar la autonomía de su criatura. Como si el maestro constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse en sí misma para tomar la forma del barco, dice el Papa, ¿no? La presencia de Dios en la naturaleza es un tema clásico de la espiritualidad cristiana, como testimonian las siguientes frases que están extraídas de la rica tradición medieval. Bernardo de Chiaravale decía: encontrarás más en los bosques que en los libros. Los árboles y las rocas te enseñarán cosas que ningún maestro te dirá. O Hildegarda de Bingen: yo soy la brisa que alimenta lo que es verde, yo soy la lluvia nacida del rocío que hace reír a la hierba con la alegría de vivir. Matilde de Magdeburgo: el día de mi despertar espiritual fue el día en que vi y supe que veía todas las cosas en Dios y Dios en todas las cosas. Enrico Susón: es en el encanto de la creación que se debe encontrar la prueba de la existencia de Dios. Y en una mística más reciente, Clara Lubick dice: hemos percibido la presencia de Dios debajo de las cosas. Entonces, si los pinos eran dorados por el sol, si las corrientes caían en cascadas brillantes, si las margaritas y las otras flores y el cielo estaban de fiesta por el verano, nos parecía más fuerte la visión de un sol que estaba debajo de toda la creación. Vimos, en cierto modo, creo, a Dios que sostiene, que gobierna las cosas. Y la parte después, justamente algo que encanta, ¿no?, de los grandes del pasado y del presente, son el humor y el optimismo ante eventos que realmente tienen ciertos aspectos dramáticos. El Papa Francisco no es una excepción cuando dice que no todo está perdido, porque los seres humanos pueden volver a optar por el bien y regenerarse más allá de todos los condicionamientos. Y en otro lugar decía: caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza, ¿sí? Porque se nos podrían venir caer los brazos, ¿no?, ante toda esta realidad. Y como resumiendo, ¿verdad? Pasaron 7 años desde la publicación de la Laudato Si, y nos podríamos preguntar si en estos tiempos de pandemia pueden surgir lecciones de la encíclica y su paradigma de ecología integral. El Papa nos hizo saborear el lado positivo del todo conectado, de la maravillosa relación que existe entre los elementos naturales, incluida la persona. La pandemia, en cambio, ha puesto de manifiesto el lado oscuro de este todo conectado, porque se puede vincular la actividad humana, que ha llevado a la destrucción de los hábitats naturales,
y el salto de especies de virus de animales a humanos, posible, y yo considero probable, origen del COVID-19. Uno de los conceptos claves de Laudato Si es escuchar tanto el grito de la tierra como el de los pobres. Y por lo tanto es cierto que la naturaleza tiene valor en sí misma para el Evangelio, pero también es cierto que cuidar la naturaleza significa asegurar un planeta sano para los más desfavorecidos y para las futuras generaciones. Nosotros sí lo sabemos, ¿verdad? Que la ecología integral no solo concierne al medio ambiente, sino todos los aspectos de la vida humana, de la sociedad, la economía y la política. Por lo tanto, cada uno de nosotros debería, ¿verdad?, intentar cambiar su vida a partir, por ejemplo, de las elecciones del consumo. Con el voto también podemos elegir gobernantes sensibles al cuidado de la naturaleza, podemos promover campañas de presión para la desinversión de los combustibles fósiles en favor de los renovables, o sea, quiere decir que si el Estado le pone dinero, ¿no? Facilita, digamos, que se usen los combustibles renovables, entonces de esa manera se puede tratar de de no utilizar más los combustibles fósiles. Podemos trabajar en redes con organizaciones no gubernamentales, contribuir con grupos que se inspiran en otras religiones, o con personas de otras convicciones para ayudar a salvaguardar la vida de nuestro planeta, trabajando juntos por el bien común de la humanidad entera. Por lo tanto, mucho para hacer. Tenemos mucho para hacer. En esta charla también me basé no solo en la encíclica Laudato Si, sino en un manual de ecología integral del autor Luca Fiorani, publicado por la revista editorial Ciudad Nueva, que contribuí también yo a traducir. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias entonces Florencia por esta muy buena exposición que nos has regalado. Les recuerdo a todos que tenemos la posibilidad de escribir nuestra pregunta, nuestro aporte, nuestro comentario acerca de esta exposición en el lugar así de preguntas y respuestas de este webinar. A continuación, entonces, vamos a presentar al último panelista de la noche de hoy. Se trata de Nicolás Dorronsoro. Nicolás Dorronsoro es español, integrante del Centro Berit de Extensión y Servicio a la Comunidad de la Universidad Católica del Uruguay. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid y magíster en Sociología Política por la London School of Economics. Vivió 12 años en el África subsahariana, donde trabajó 8 años con el Servicio Jesuita a Refugiados en Burundi, Ruanda, República Democrática de Congo y Liberia, en proyectos de educación para personas refugiadas y desplazadas forzosas. Trabajó también en Chad 4 años con la organización Fe y Alegría, en proyectos de desarrollo. Desde 2012 vive en Uruguay. Es homólogo de la red AUSJAL de Medio Ambiente y Sostenibilidad y docente en la Universidad Católica del Uruguay de los cursos Metodología de la Intervención Social y Principios Ecológicos para la Sostenibilidad Ambiental. Sus principales áreas de interés son las migraciones y la sostenibilidad. Un nuevo abordaje entonces nos va a presentar en esta última parte de este evento Nicolás Dorronsoro, a quien a partir de ahora le estamos dejando la palabra. Muy bien, muchas gracias. Antes de comenzar escuchaba a los ponentes que me han precedido y tomaba notas, en particular de lo que decía Florencia, que tiene mucho que ver con lo que voy a compartir a continuación, ¿no? Cuando Florencia decía, citando a la Laudato Si, no podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros.
no exceder la capacidad de la naturaleza. De lo que voy a hablar a continuación fundamentalmente es de lo que estamos haciendo excediendo la capacidad de la naturaleza. Y un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos. De ser conscientes de ello, en buena medida pasa que logramos revertir dónde estamos. La idea es que en los próximos minutos pues, me acerque a algunos apuntes sobre los desafíos ambientales en los que nos hallamos y a los que nos enfrentamos a nivel global y lo que podemos hacer nosotros desde la educación superior. Lo primero que quería señalar es que si miramos a la historia del mundo en los últimos 200 años, bueno, pues podemos decir que en gran medida ha sido una historia de éxito, por supuesto con claroscuros, pero si vemos, por ejemplo, cómo se ha reducido la pobreza del 76% al 9% de personas en extrema pobreza en los últimos 200 años. Esto habla mucho de los extraordinarios avances y de lo mucho positivo que ha ocurrido en estos 2 últimos siglos. Y esta otra gráfica nos habla de lo mismo. La esperanza de vida. Yo he vivido en África, en países en los que la esperanza de vida estaba en los 44 años y lo que vemos es que gracias al desarrollo tecnológico, gracias a las mejoras en la salud, gracias a las mejoras en la alimentación, hemos pasado a que en muchos países del mundo se llegue a vivir mucho más de lo que se vivía hace muy poco. Y eso, sin duda, tiene mucho que ver con los beneficios o los éxitos de un desarrollo y de un progreso. Un desarrollo y un progreso que ha permitido avances absolutamente extraordinarios. Hemos llegado a la Luna, hemos conquistado el aire, podemos viajar en avión de un sitio a otro, contamos con las vacunas, podemos comunicarnos a través del teléfono a larga distancia, en tiempo real, podemos desplazarnos a largas distancias con un auto, podemos tener en este preciso momento esta charla con personas en los 5 continentes y esto es verdaderamente extraordinario. La cuestión, y aquí empezamos a hablar un poco de efectos secundarios, es cómo hemos logrado todo esto. Y, en primer lugar, para lograr todo esto necesitamos fuentes de energía. Sin la energía todo esto no hubiera sido posible. Y cuando pensamos en términos de fuentes de energía, lo que vemos es que este desarrollo que veíamos en las curvas anteriores está íntimamente ligado al uso de fuentes de energía de combustibles fósiles, petróleo y carbón particularmente. Hace 20 años, Zygmunt Bauman, un pensador extraordinario, escribió un artículo en el diario El País en el que decía: vivimos en una red mundial, se refería a la globalización, vivimos en una red mundial de interdependencias. Globalización significa que todos dependemos unos de otros. Gracias a los recursos, instrumentos técnicos y conocimientos que hemos adquirido, nuestras acciones abarcan enormes distancias en el espacio y en el tiempo. Lo que hacemos o nos abstenemos de hacer puede influir en las condiciones de vida o de muerte de gente que vive en lugares que nunca visitaremos y de generaciones que no conoceremos jamás. Esto nos decía Zygmunt Bauman en un artículo en El País hace 20 años. Y yo creo que él pensaba más en términos de la mundialización en cuanto a comercio de bienes y servicios, pero sin embargo también fue, yo creo, profético a la hora de hablar de los efectos secundarios de lo que hacemos, que causamos unos a otros en el presente y en el futuro. Cuando hablaba Florencia de Carlini de la Laudato Si y hablaba de la casa común,
hablaba de algo muy importante y que hemos olvidado. Y es una obviedad, pero no la tenemos presente. Es decir, sí la sabemos, pero no tenemos la conciencia. No hemos aprendido lo que significa. Es decir, que vivimos en un espacio finito, que existe un límite de espacio. Cuando vamos a la Rambla y vemos la línea del horizonte, pues tenemos la sensación de que hay un espacio que nunca se acaba. Sin embargo, lo que nos dice la ciencia es que si hacemos como hizo Neil Armstrong cuando llegó a la Luna y tomó esta foto, sabemos que vivimos en un espacio definido. Es ese espacio, es esa bola azul en la que todos estamos en este momento, que tiene una atmósfera común a todos, y en la que los océanos están interconectados. Es decir, el mundo es uno, no hay varios, hay uno solo. Y las noticias que van apareciendo cada vez más nos van hablando de ese proceso de exceder la capacidad de la naturaleza del que hablaba Florencia de Carlini. Esto es una noticia que apareció en Financial Times esta semana acerca del récord de partículas de combustibles fósiles en la atmósfera, que es una de las causas fundamentales del efecto de cambio climático. Y aquí se nos aparece otra vez Zygmunt Bauman. Lo que hacemos influye en las condiciones de vida de gente que vive en lugares que nunca visitaremos y de generaciones que no conoceremos jamás. Y gracias a la ciencia, hace mucho tiempo que sabemos que esto está ocurriendo. En este gráfico lo que podemos ver es el aumento en emisiones desde 1750, y si nos fijamos en el puntito amarillo, ahí lo que tenemos es dónde estábamos en cuanto a emisiones en 1972. Es decir, ya habíamos comenzado esta curva extraordinariamente ascendente. Ahí la ciencia empieza a dar la voz de alarma y se convoca la Conferencia de Estocolmo, en la que por primera vez a nivel mundial todos los gobernantes de las potencias del mundo se reúnen para hablar por primera vez de que existe un problema ambiental. Y se dan unas recomendaciones basadas en la ciencia. Estamos hablando de hace 50 años. Ha ido pasando el tiempo, han ido pasando las décadas. En 1979 tuvimos una primera conferencia mundial sobre el clima, comenzamos a tener información científica detallada gracias a los informes del IPCC, acordamos el protocolo de Kioto, acordamos el protocolo de Copenhague, acordamos el acuerdo de París, vamos acordando muchos tratados y esa curva sigue subiendo. Y si sigue subiendo no es porque la ciencia no nos haya advertido. En 1988 hay un informe paradigmático de un científico de la NASA, James Hansen, que dice delante del Congreso de los Estados Unidos: el calentamiento global ha alcanzado un nivel tal que podemos atribuir con un alto grado de certeza una relación de causa y efecto entre el efecto invernadero y el calentamiento observado. Y para los que les interese, para los fans de Carl Sagan, yo soy muy fan de Carl Sagan, un divulgador de la ciencia absolutamente extraordinario, hay una intervención de Carl Sagan en YouTube que en 1985, delante del Congreso, dice cosas que un científico podría haber dicho ayer. Y lo que impresiona es que ha pasado todo este tiempo, y se han seguido acordando todos estos tratados, mientras la situación sigue empeorando. Y un ejemplo de esto es que en 1972, como veíamos en el puntito amarillo, la humanidad decide reunirse para hablar de este problema y 50 años después la humanidad va a volver a reunirse en Estocolmo
en un evento de grandes dimensiones para sensibilizar sobre este problema que se llama, como no podría ser de otra manera, we don't have time. No tenemos tiempo. Los que seguimos las noticias sobre temas ambientales, lo que constatamos es que hay permanentemente un goteo de evidencia científica que nos va diciendo que el problema se está haciendo cada vez mayor. Y aquí voy a tirar algunos ejemplos de los últimos meses. Este no lo es, pero quería traerlo porque me parece importante entender que no estamos hablando solo de un problema de cambio climático, sino de un problema de problemas interrelacionados. Aquí el concepto de interdependencia es clave. Estamos hablando de cambio climático, de contaminación y de pérdida de la biodiversidad. Para entender uno tenemos que entender el otro y tenemos que entenderlos todos a la vez. Y aquí el secretario general de Naciones Unidas dice algo muy importante, que tiene que ver con lo que hemos dicho cuando hablamos de la Laudato Si. Tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza. No podemos seguir relacionándonos con la naturaleza de esta manera, porque estamos yendo hacia un callejón sin salida. Y en este goteo permanente he traído solo, creo que son 4 ejemplos del último mes. Solo del último mes, informes de publicaciones científicas que nos hablan y que nos advierten con sus resultados de lo que está pasando. Este es uno en la revista Nature acerca de la desaparición de los insectos. Los insectos tienen un papel muy valioso en los ecosistemas por la polinización, la degradación de los residuos, son parte de las cadenas tróficas. Bien, este informe lo que nos dice es que el cambio climático y el uso intensivo de la tierra agrícola está asociado con reducciones de casi el 50% de especies de insectos y el 50% en volumen, perdón, de insectos en un lugar determinado y el 27% en número de especies. Este es un informe del 20 de abril. Vamos con un informe del 27 de abril de la Plataforma de Naciones Unidas de Lucha contra la Deforestación. Este es un informe que sale cada 5 años. Es un informe en el que participan muchos científicos. Y lo que nos han dicho hace unas semanas es que el ritmo de degradación de tierras cultivables es entre 30 y 35 veces superior a la serie histórica, que el 40% de la superficie terrestre está degradado por la sobreexplotación y que si nada cambia, hasta 2050 habrá una degradación adicional de un área del tamaño de América del Sur. Otro informe que sale el 28 de abril nos habla de la relación entre el cambio climático y algo que apuntaba Florencia de Carlini, las enfermedades zoonóticas y el hecho de que el cambio climático esté impulsando cada vez más encuentros entre especies de mamíferos, porque las especies tienen que moverse como consecuencia de los cambios de temperatura, y esto aumenta el riesgo de propagación de enfermedades. Y el último informe, que ha salido hoy, es el de la Organización Meteorológica Mundial, que es una especie de compendio de datos que ya se saben y que se lanza también para hacer sensibilización en la opinión pública sobre datos que si se va siguiendo se conocen, pero no por ello dejan de ser estremecedores. Lo que ocurre es que tenemos un poco memoria de pez, nos olvidamos muy rápido de lo que ocurre. Cuando Florencia de Carlini hablaba del problema de esta compañía de automóviles, que no ha querido decir el nombre muy educadamente, pero que yo voy a decir que es Volkswagen, que estableció unas trampas en los dispositivos para que se pudiera emitir más de lo que se emitía en realidad, eso fue primera plana en todas las revistas, en todos los periódicos, pero ya lo hemos olvidado, porque tenemos memoria de pez, yo ya lo había olvidado. Como también hemos olvidado que en Canadá el año pasado se alcanzaron 49,6 grados centígrados y que los últimos 8 años han sido los más calurosos desde que comenzaron los registros modernos en 1880. Y frente a todo esto, el secretario general de Naciones Unidas, que es un hombre que a mi entender actúa de buena fe y que hace lo que puede, ya solo le queda el derecho al pataleo, que es lo que decimos en España, a que cuando uno hace todo lo posible y ve que no logra sus objetivos, lo único que puede hacer es chillar y decir
hay gobiernos y líderes de grandes empresas que están diciendo que están haciendo una cosa, pero que en realidad están haciendo la otra. Están mintiendo. Es hora de dejar de quemar nuestro planeta. Y estas son palabras no de un cualquiera, del secretario general de Naciones Unidas. Y estos problemas son problemas de mucho calado y con dimensiones distintas. Hay un problema intergeneracional muy grave, porque aquí de lo que estamos hablando es de que una persona que hoy tiene pues, 70, 79 años va a sufrir ese aumento de temperatura pues, de 1 grado. Pero en mi caso, por ejemplo, yo estoy en la franja de 40-49, ya me voy a adentrar en las consecuencias que tendrá este aumento de temperatura de 2 a nivel global. Y esas consecuencias no van a ser las mismas para mi hijo. Mi hijo Javier tiene 6 años y está en esa franja de 0 a 9 años que, salvo que logremos corregir esa curva, entrará en unos aumentos de temperatura que, según lo que nos dice la ciencia, pueden acelerar y hacer peores eventos climáticos actuales, empeorar. Y este es un problema no solo intergeneracional, sino un problema de justicia climática. Porque aquí de lo que estamos hablando es de que no todos emitimos por igual. Y yo lo puedo decir en primera persona porque he vivido 12 años en países que prácticamente no emiten, o emiten extraordinariamente poco. Ese 50% más pobre que tenemos ahí, que solo emite un 7% y que, sin embargo, sufre el cambio climático, sufre las consecuencias de algo que no ha generado, sufre las consecuencias de algo que no ha causado. Mientras que hay un 1% más rico que es capaz de generar un 15% y un 10% que es capaz de generar un 52% de las emisiones, que sí han generado y que además, en el caso de este 1% y 10%, hablamos de países que tienen una capacidad de adaptación. Una capacidad de adaptación a esta realidad que los países más pobres que no han generado ese problema no tienen. Con lo cual nos encontramos a un problema de espacio, vivimos en un lugar finito, y a un problema de tiempo. Porque empezamos a tener un límite de tiempo. Y porque la ciencia nos empieza a decir, esta curva, y este es el último informe del IPCC, no puede seguir en este ritmo, que es el business as usual, por las consecuencias de aumento de temperatura que esto significa, y tiene que empezar a bajar. Y aquí lo que vemos es fenómenos de negación. Hemos pasado del no está ocurriendo a no podemos hacer nada porque es demasiado tarde, cuando lo que nos dice la ciencia es que seguimos teniendo la capacidad de revertir la situación. Este es un desafío desde muchos puntos de vista. Es un desafío cognitivo porque somos la rana en la cazuela. Es decir, si el agua está caliente y nos metemos, saltaremos. Si somos la rana que está en un agua templada y la temperatura va subiendo progresivamente, no somos conscientes de que nos estamos cocinando. Y eso es lo que nos está pasando. Con la pandemia supimos reaccionar. ¿Por qué? Porque era un desafío directo y concreto a nuestra vida. Pero aquí estamos hablando de algo que ocurre a un ritmo que no percibimos. Y esto lo dice muy bien, lo define muy bien Bruno Latour, cuando dice que vivimos como si estuviéramos en un lugar seguro, en una especie de paraíso sin tiempo de prosperidad, cuando en realidad, de una manera muy concreta, estamos destruyendo el planeta. Esto es un desafío comunicacional, no solo cognitivo, porque claro, aquí de lo que estamos hablando es que hay enormes cantidades de información científica, en ocasiones muy compleja, que tenemos que ser capaces de divulgar de una manera simple. Es difícil desde un punto de vista comunicacional, porque a nadie le gusta que le den malas noticias, porque algo muy humano es tener resistencia al cambio,
y porque para poder lograr cambios tenemos que encontrar enfoques positivos. Y aquí es interesante cómo en una universidad, la Universidad de Exeter, hay un grupo de científicos que ha intentado desarrollar el concepto de puntos de inflexión positivos. En lugar de puntos de inflexión negativos, que son los que todos conocemos, hablemos de puntos de inflexión positivos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para lograr esos puntos de inflexión positivos? Y es un desafío comunicacional también porque precisa de la formación de periodistas en periodismo científico y especialistas en cuestiones ambientales. Es un reto para la deontología de los medios de comunicación. Si somos conscientes de la gravedad de lo que está pasando, los medios de comunicación tienen que tener un enfoque de información-servicio y deberían ofrecer una mayor proporcionalidad, con mayor proporcionalidad. Es decir, si hay una proporcionalidad entre la gravedad del problema y lo que se ofrece en los medios, se debería hablar más de esto. Y todavía no se está hablando lo que se debería. Nuestros marcos de acción, y ahora ya hablo de lo que podemos hacer desde la universidad, son dos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la encíclica Laudato Si, que por cierto surgen todos los dos en 2015. La UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Cultura y para la Educación, junto con UNICEF, hace poco acaba de sacar un informe en el que tira unas líneas de acción para que las universidades hagan todo lo que esté en su mano para informar, para formar y para transformar antes de que sea demasiado tarde. Y este informe da una serie de directrices. Nuestro marco también es la Compañía de Jesús. Para la Compañía de Jesús hablamos de las prioridades apostólicas, que son una especie de marco programático que se trazó la Compañía de Jesús para los próximos 4 o 5 años, creo recordar, y uno de ellos es específicamente el cuidado de la casa común. Y en lo que respecta a nosotros, en tanto que educadores, instituciones de educación superior, es muy importante que trabajemos en términos de competencias de sostenibilidad, es decir, qué es lo que pretendemos que nuestros estudiantes desarrollen para poder lograr respuestas frente a esta situación. En la universidad estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es el enfoque de competencias. Y aquí hay un enfoque de competencias muy importante que se está integrando para que todo el trabajo docente siga un rumbo definido con unos objetivos prefijados. Voy terminando. En la formación superior, esas recomendaciones de la UNESCO a las que hacía referencia, necesidad de avanzar hacia modos inter y transdisciplinarios de generar conocimiento, cosa que ya estamos haciendo en la universidad. El imperativo de constituirse en instituciones abiertas, fomentando el diálogo epistémico e integrando diversas formas de conocer. También me siento identificado en tanto que parte de la universidad con esta orientación. Y también cuando hablamos de la demanda de una presencia más fuerte en la sociedad a través del compromiso proactivo y la asociación con otros actores de la sociedad. Creo que también ahí nosotros en la UCU vamos yendo en esa dirección. Divulgar es muy importante para comprender y para crear. Aquí necesitamos usar el conocimiento para que los estudiantes creen soluciones. No estamos en el colegio, no se trata solo de que el estudiante aprenda. Aquí lo que se trata es de que el estudiante sea creador y transformador. Y ahí es muy importante desarrollar una visión de conjunto, un sentido de ciudadanía global y algo que es difícil porque aquí lo que estamos haciendo es ofrecer este goteo de informaciones negativas, pero aquí lo que se trata es de todo lo contrario, no se trata de caer en el pesimismo, sino que se trata de inspirar a la acción. Inspirar a la acción. Y concluyo. Trabajo en red, fundamental. Entre todas las redes jesuitas, estas son algunas, estamos haciendo cosas y hay mucho por hacer porque este es un problema que precisa de la intervención, es un problema global
y precisa respuestas de las instituciones universitarias a nivel global. Hace poco escuchaba a un activista del medio ambiente que decía, me preguntan si tengo esperanza. Y yo a la gente le contesto, no se trata de que tenga o no tenga esperanza, por supuesto que tengo esperanza. Lo que ocurre es que con la esperanza no es suficiente. Es preciso tener esperanza y es preciso tener coraje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nicolás, por esta excelente exposición. Tenemos que pedir disculpas porque, bueno, como ustedes saben, hemos tenido un pequeño inconveniente técnico al comienzo, lo cual nos ha llevado a tener, digamos, escasísimo tiempo ahora para la etapa final de preguntas que nos habíamos propuesto inicialmente. De todas maneras, hemos recibido varias preguntas. Vamos a pedir a Leandro y luego a Florencia que puedan leer y responder esas preguntas que ustedes han realizado. Bueno, muchas gracias. Primero le respondo a Flor. No es una respuesta, es simplemente agradecerle el dato del Centro de Ecopsicología de Uruguay, que no lo conocía. Y luego le respondo a Carolina sobre su pregunta. La pregunta es si hemos tenido posibilidad de indagar en la recepción de las observaciones de Pérez Castellano, quiénes las leían, si se recogió alguna de las sugerencias que hizo, y la respuesta es no. Se escribieron en 1813, se publicaron en 1848, el país ya era otro, la campaña ya era otra, y por lo que yo pude averiguar, por lo menos en la fuente secundaria, no hubo una gran respuesta ni una gran transformación a partir de esto. Lo que sí, la incidencia o las implicancias de la obra de Pérez Castellano es en el ámbito del conocimiento y en el ámbito de la cultura y de la literatura. Pero no, porque digamos, en última instancia va a ser un insumo importante la fundación de la Biblioteca Nacional. Pero en cuanto a las sugerencias de las observaciones, no, y tampoco quedan rastros de su chacra, ni siquiera se sabe cómo era, no quedó absolutamente nada, es como si hubiera sido devastada, lo cual también es una lástima. Pero bueno, acá estamos difundiendo algunas reflexiones sobre estas observaciones que se hicieron 2 siglos atrás. Gracias. Respondo entonces la pregunta de Miguel Martín. ¿Cómo buscar el equilibrio en la explotación de los recursos naturales, puesto que eso nos permite generar recursos para gestionarlos con los más débiles? Saludos desde Lima, Perú. Me parece que es un poco a veces engañoso este tema de generar recursos, porque justamente es uno de los problemas. Recursos naturales, digamos, generalmente es donde se explota a la gente y también el medio ambiente, ¿no? En el sentido que se gastan, por ejemplo, el agua, que es un recurso preciosísimo, en las minas a cielo abierto. O sea que eso realmente es un problema. Yo me pregunto cuánto es que se puede ayudar a la población haciendo este tipo de trabajo o no. ¿No? O sea, más bien me parece que ese equilibrio, no sé si sería, o sea, habría que encontrar otra fuente de trabajo, ¿no? Al menos es mi opinión. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces por la participación de todos ustedes que nos han acompañado en este lanzamiento del ciclo 2022 de nuestra Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay. Antes de terminar, simplemente con ustedes
evento que vamos a tener, es decir, el ciclo total de los eventos que planificamos para este año. Como ustedes ven allí, para el día 22 de junio tenemos la presentación del tema Ecología y Religión en el ámbito internacional. Esfuerzos cristianos e interreligiosos para el cuidado global de la casa común. Esta charla a las 19 horas va a estar a cargo del doctor Guillermo Kerber desde Suiza y de Elías Shitnicki desde Lima, Perú. Aprovecho entonces ahora para avisarles que ustedes van a tener aquí en el chat correspondiente este mensaje que en este momento les estoy copiando, con el cual ustedes van a poder ingresar directamente a este segundo evento de nuestra cátedra de cristianismo. Es decir, todos los que estamos participando en este momento en este webinar, podemos acceder el 22 de junio directamente con el link que ustedes tienen allí. Les sugiero copiarlo y guardarlo en sus dispositivos, de manera de poder entrar directamente a través de ese link el día 22 de junio a este segundo evento de la Cátedra de Cristianismo de nuestra Universidad Católica del Uruguay sobre el tema justamente cristianismo y ecología. Desde ya entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, muchísimas gracias a nuestros expositores de la noche de hoy, y esperamos reencontrarnos entonces en nuestro próximo evento del 22 de junio. Buenas noches para todos, gracias de nuevo.